Muy buenas noches, amigos de Canal 10 Quiero TV, qué gusto saludarlos en otra emisión más totalmente en vivo aquí este lunes 9 de enero. Soy Jonás a través de la señal de Canal 10, les doy la bienvenida a Nosotros Decimos, nuestra mesa de análisis. Y claro que estamos al tanto de los temas que han marcado el inicio del año. Es apenas el segundo programa de 2023 y déjeme decirle que no solamente mantenemos la temática, sino también la calidad. Vamos a hablar de la detención de Ovidio Guzmán López, el operativo en Culiacán que literalmente puso en emergencia al país. Sí, puedo decir sin exagerar que todas las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional encendieron su alarma, se pusieron los anteojos y empezaron a revisar qué es lo que estaba ocurriendo en Culiacán. El tema ya se lo informamos oportunamente, ameritó operativos, puso en alerta a Sonora, que selló su frontera sur. También a Jalisco, aquí le dimos a conocer que las autoridades locales incrementaron los operativos en las carreteras. Pareciera que el asunto ya quedó bajo control. El joven Ovidio, al que le dicen el ratón, está detenido. El proceso judicial comenzó. Hay ya incluso un recurso para evitar la extradición. Pero más allá de lo que todos podemos revisar en algún portal de información, hay muchos temas detrás. Incluso corren leyendas urbanas de que no se trata del hijo del Chapo quien ha sido detenido. En fin, las autoridades han dado sus versiones y además eso se conjuntó, y es tema importante de analizar, con la visita de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, además del primer ministro canadiense. Le doy la bienvenida a Nosotros Decimos con expertos en la materia, quienes han analizado el tema de seguridad desde hace mucho tiempo. Antes quisimos salir a las calles y reflejarle a usted un poco de lo que la gente opina. En un breve sondeo en el que consultamos si nos sentimos más seguros, esto fue lo que nos dijeron. No, definitivamente no. Aquí yo pienso que estamos como en algunos lugares de Estados Unidos que vemos en las películas. Si no andamos armados, no andamos seguros. Todos tenemos que tener con qué defendernos. O por lo menos tener en la casa algo con qué. Espero que haya más seguridad y que se acentúe todavía aún más ese tipo de trabajos para poderlos detener. A ver si hay más seguridad y menos delitos. No sé, hay controversia contra eso. Porque fíjate que hace poco estaba escuchando que es algo, pues obviamente del gobierno, todo planeado. Puedes darle porque ya vienen elecciones y obviamente Andrés Manuel López Obrador pues quiere pues resaltar, o sea, decir ya lo capturé, porque anteriormente la vez que lo soltó pues fue muy criticado por... Qué bueno, ¿verdad? Pero que acaben con todos los que hay, no nomás con él, ¿verdad? Y qué bueno que hacen eso por el país, ¿verdad? Mucho más, falta mucho más, porque fue una guerra que nos metieron, que vamos pagando, que es muy feo, pero ojalá y esto se resuelva pronto. Es relativo, o sea, si se lo mandan a Estados Unidos, qué bueno, así allá que ellos hagan lo que tengan que hacer y que no nos dejen aquí esa persona. Bueno, no le estoy dando ninguna sorpresa. Así es más o menos como piensan las personas en las avenidas, en las calles, en nuestra ciudad. Pero vamos a dejar lo que es el pensamiento inmediato para entrar en un análisis más profundo. Le quiero presentar a quienes nos están acompañando esta noche aquí en el estudio de Canal 10 Quiero TV. Les recuerdo que estamos comenzando la segunda semana del mes de enero. Y saludo con mucho gusto, doctor Raúl Gutiérrez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Jonás. Feliz año. Igualmente para usted. Doctor Fernando Jiménez, especialista también en la materia, periódicamente publica sus análisis en materia de seguridad, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y doctor Anuar García, también muy amigo de nosotros, que siempre está haciendo una revisión muy puntual de cómo se comportan las autoridades y cómo se comportan quienes no quieren acatar la ley. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, empezaría preguntándoles, haciéndonos eco de lo que opina la gente. Hay una serie de rumores y creo que es lo que se va instalando, es como el sedimento que va quedando después de la agitación, de los narcobloqueos, de los vehículos quemados. La gente un poquito ya empieza a regresar a la normalidad, eso allá en Culiacán y en otras poblaciones de Sinaloa. Pero no nada más es lo que pasa allá, sino cómo estamos percibiendo las cosas. 2023 está tiernito, es apenas un brote, una plantita pequeñita. Llevamos 9 días del año y pareciera que la seguridad empezó con todo, o la inseguridad. Doctor Raúl Gutiérrez, ¿cómo ve lo que pasó? ¿Obedece a una estrategia o fue intempestivo? Primero necesitaría hacer forzosamente un acotamiento, ¿no? Que yo no soy doctor, soy un maestro, soy candidato a doctor, porque aquí viene Le avalamos la candidatura. Viene, gracias. Viene la segunda parte.
estudio un doctorado también en la Universidad de la Policía de Sinaloa. Caray. Entonces el sentimiento de mis compañeros que son jueces, magistrados, ministerios públicos, conocedores de la problemática de la situación, pues me comentaban de manera privada el ambiente de zozobra que existió durante y después. Hoy por hoy no salen a hacer el súper, no salen al cine, no salen a hacer actividades. Muchas están ahí en su casa solamente. ¿Por qué? Porque desde acá lo vemos de una manera, pero vive en Culiacán, vive en Los Mochis o vive en Mazatlán, puntualmente quizá esas 3 ciudades de donde conozco a mis queridas amigas y amigos de por allá, el ambiente es terrible, se respira ese ambiente pesado. ¿Fue una estrategia? Claro, todo responde a una estrategia, ¿no? Para hacer un operativo solamente quien no ha hecho un operativo no sabe que responden a estrategias. Perdón, doctor. Maestro, pues. Maestro. Muchas gracias. Maestro. Pero fíjese cómo es curioso y se los extiendo a todos en la mesa. El martes de esta semana estábamos hablando que era 3 de enero. El secretario de la Defensa Nacional dijo, no se confundan, a pesar de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, no hay cambio de estrategia, seguimos igual que como se venía trabajando en 2022. Y repentinamente esto fue como una explosión. Entonces, luego nos dijeron que lo habían planeado 6 meses. O nos van dando la verdad de los operativos poco a poco, o se trata de algo muy planeado. Ahora yo diría de esta manera, ¿y por qué nos tendrían que decir cuál es la estrategia? O sea, ¿cuál es puntualmente la estrategia? O sea, hay inteligencia y hay contrainteligencia. ¿Qué es lo que hizo el general secretario? Pues todo el mundo se fue con la finta del discurso, ¿no? Podemos asegurar que no había... en la rueda de prensa mañanera. En donde lo haya dicho. Bueno, mientras mayor sea la difusión, mayor cae la gente en lo que nosotros pensamos que dijo. ¿Y será esa la verdad? Yo no sé quién tiene la verdad, no soy quién. Pero hay inteligencia y hay contrainteligencia. Evidentemente, los que están en contra de las instituciones de seguridad actuales federales, pues dirán, no que han dicho, no dijeron esto el 2 de enero y pasó esto. Los que están a favor dirán, es parte de la estrategia, no mencionar la estrategia. Maestro, doctor Fernando Jiménez. Doctor. Perdón por los títulos académicos que mucho trabajo les han costado. Muchas gracias. No, yo en ese sentido creo que los operativos no se anuncian los resultados de los operativos, no lo que se va a hacer. Eso sería una falla estratégica de las instituciones. Imagínate que avisas que vas a ir a detener. Creo que la narrativa se va comprendiendo lentamente de lo que sucedió. Claro, por lo que nos informaron, hubo un tiempo, 6 meses de recopilar información, hacer inteligencia, identificar el blanco, dónde se movía y qué estaba haciendo. Y ya después, el día del operativo, digamos que queda claro que las fuerzas estaban ya preparadas para encontrar al blanco y por una situación ahí sí de suerte, ¿no? en un control rutinario, una patrulla de la Guardia Nacional identifica unos vehículos blindados, los sigue y acaba en la vivienda de Ovidio, y entonces ahí empieza la refriega y ahí se activa el operativo, digamos. Ya todas las fuerzas militares y la Guardia Nacional se activan, empiezan a funcionar y bueno, reaccionan a todo este descontrol que hubo durante 24 horas, eso es importante decir, si bien todavía la población está en zozobra y va a tardar en volver a la normalidad, la realidad es que en 24 horas después de detener a uno de los narcotraficantes, un presunto narcotraficante de las organizaciones transnacionales más relevantes del planeta, en 24 horas ya estaba la circunstancia completamente controlada. Fuera de los 19 puntos en donde se incendiaron vehículos, los 250 vehículos que se incendiaron, pero bueno, pues es algo que yo creo que se tenía que esperar y aquí es muy relevante que hubo un número de bajas fueron 29 personas que murieron, fallecieron, nuestros más pésame, pero finalmente no hubo daños a la sociedad civil, no se utilizó a la sociedad civil como escudo, ni nada que se había visto en ocasiones anteriores. Entonces creo que hay que felicitar este tipo de operativos y claro, no nos van a dar la información antes de que suceda, ¿no? Nos informarán de los resultados, pero no de lo que van a hacer, eso digamos es sentido común. Bien, doctor Anuar García, su revisión sobre el tema. Ya después vamos a entrar un poquito en análisis sobre la forma de comunicar de la autoridad.
Sí, creo que este operativo efectivamente fue planeado, nada fue al azar. No creo que esa versión que dieron, que se toparon con los vehículos blindados, haya sido cierta. Creo que lo tenían planeado y tiene que ver con la venida del presidente Joe Biden. ¿Usted sí lo acredita Sí, eso? definitivamente, porque del 2019 para acá pasó mucho tiempo y todo el mundo siempre supo dónde estaban los personajes más importantes de los grupos delictivos. El gobierno tiene toda la información, Secretaría de Marina, mucha información se liberó ahora con los Guacamaya Leaks. Ellos saben perfectamente dónde operan, dónde se mueven, qué negocios tienen. Sin embargo, se les ha detenido por esa política federal de abrazos no balazos y no habían podido accionar. Con la venida de Joe Biden, como México tiene pues muchas cosas que solicitarle, incluyendo el apoyo hacia Latinoamérica que está pidiendo López Obrador, creo yo que es una forma de ofrenda hacia él, de mostrarle, te entrego a la persona que tú querías que detuviéramos por el tema del fentanilo, sin embargo, te lo entrego, pero no te lo entrego, porque hemos visto en casos anteriores donde inmediatamente lo entregan y opera la extradición de manera inmediata, y aquí no. Lo entregan, pero le dan el tiempo suficiente para obtener una suspensión de amparo, y así nada más queda resguardado en una prisión de máxima seguridad en México, pero no se lo llevan. Y hablando de México, con esta gran inseguridad jurídica que tenemos, con ministra como Yasmín Esquivel, presunta plagiaria de su tesis, quien estaba contendiendo para ser presidenta de la Corte, sabemos que todo puede pasar. Entonces, creo yo que obedece más a una cuestión política que a una cuestión real de investigación o una cuestión de que vayas a golpear al crimen organizado, y vamos siendo realistas, no va a haber cambios. Sale este joven, pero queda su hermano al frente del cártel, se da un rompimiento con la gente del Mayo Zambada, ellos siguen operando, pero ese pequeño vacío de poder que queda, pues otros grupos de los Beltrán Leiva, del cártel de aquí, de este estado, o de cualquier otra fracción, van a intentar tomar el control de la misma. Entonces, no es una estrategia de seguridad, se le había visto al presidente muy cercano a este grupo delictivo, seguramente querían tener como una especie de mediación para que no escalara la violencia, pero viene Biden y se entrega a esta persona. Creo que es una forma de operar del gobierno mexicano, se ha venido dando desde hace tiempo y aquí no hay casualidades. Estoy seguro que es una ofrenda para Estados Unidos y hay que reconocer, decimos que somos socialistas en México ahora con el actual gobierno, pero no, yo lo veo todo lo contrario, estamos más cerca de Estados Unidos que nunca y en ese sentido veo yo la razón del operativo. Bueno, me está indicando, maestro, ¿quiere usted? Aparte de, déjame ponerme un poco del otro lado, no solo de la teoría de la ofrenda de Biden, sino el 21 de diciembre nos enteramos todos por el portal de The Washington Post, el decomiso de 379 millones de dosis de fentanilo. Ese fue anterior a la visita, sí. Suficiente para matar 2 veces a la población de Estados Unidos en total. Si han seguido, que como seguramente Fernando, Anuar y tú, han seguido el tema del fentanilo, es en verdad devastador, es devastador. Ven las películas de zombies, así termina la gente que se meta fentanilo. Así termina con una dosis muy pequeña. 2 miligramos suficiente. Con una dosis muy pequeña y con un costo de producción baratísimo. Es un gran negocio el fentanilo. Así es. Déjame poner de este lado no solamente lo de Biden, sino que parecería, para mí, el detonante de la entrega de tal o cual personaje es este decomiso en Estados Unidos de estas 379 millones de dosis de fentanilo. Tengo que hacer una pausa, si me permiten voy a regresar y les voy a exponer pues lo que yo alcanzo a recoger de las inquietudes en general de las personas, porque bueno, no les va a sorprender tampoco que hay toda una narrativa ciudadana, o es decir, de las personas, con muchísimas sospechas, desconfianza, hipótesis algunas completamente hasta extraterrestres, pero de todo hay, y me gustaría, sobre todo que ustedes que tienen un conocimiento muy puntual, pues nos compartan la revisión que han hecho de este fenómeno, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Amigos, esto es Nosotros Decimos, estoy seguro que el tiempo se les va a hacer, como a mí, nada. Regresamos con Raúl Gutiérrez, Fernando Jiménez, Anuar García, esto es Nosotros Decimos.
estamos de regreso. Retomo la charla, el diálogo con nuestros invitados. A ver, déjenme les pongo sobre la mesa y por favor ayúdenos a quitarle cierto poder a las versiones que circulan sobre todo en WhatsApp y en redes sociales. A mí no me queda clara una cosa. ¿Cómo es posible que hayamos vivido el famoso Culiacanazo versión 1? Que el presidente haya decidido dejar libre al señor Ovidio Guzmán para evitar que hubiera una mortandad alta, según sus palabras, en unas declaraciones que se fueron confirmando a lo largo incluso hasta de los años, porque primero decían una cosa y luego decían otra, y después resulta que es el único detenido cuando nos está diciendo maestro Gutiérrez, y lo estamos comentando, pues inmediatamente el señor está ya en el penal de máxima seguridad en Moloya y ya está quien esté sustituyendo las operaciones y coordinando todo. No me parece como que el tema sea de un trabajo de inteligencia muy puntual para diferenciar el antes y el después. Es decir, no cambia mucho lo que estamos viviendo. Para responder eso yo haría una pregunta. Jonás, ¿tú a quién le crees? Yo tiendo a creer ¿A siempre quién le crees? en la versión oficial. Y cada uno de las personas que hablan, ¿a quién le cree? La verdad que ellos creen que es su verdad, no sé con qué experiencia estén hablando, o lo han visto en una telenovela, en una serie de Netflix, ahora hay juegos muy, muy buenos, ¿no? Por ahí se imagina que van a... Pues ¿a para quién le partir crees? del análisis, maestro, tenemos que guiarnos por la información oficial. Oficial. Por eso cuestiono la información oficial, no las versiones Claro, de WhatsApp. claro, y a partir de ahí, pues, entiendo yo, y todo el mundo, Fernando, que es experto en eso, va desmenuzando, y después, si al ver el rompecabezas, todas las piezas, las vuelves a unir, es como componer una televisión, descompones todo y luego la vuelves a unir a ver qué pieza te falta. Entonces, la manera de construcción que hacen muchos, ¿no?, métodos deductivos o inductivos, depende, es deconstruyes todo y vuelves a construir. Cuando construyes te va a faltar algo. Yo creo que estamos en ese proceso de ver qué es lo que nos faltó, si es que faltó algo, para creer o no la versión oficial. Por lo pronto yo digo, yo creo la versión oficial porque yo veo los resultados y esto es que quede muy claro. Cuando el Estado se decide, no hay poder formal o informal que le haga frente. La actuación del Estado mexicano, de sus fuerzas federales, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, ahí te veo enfrente de ellos, ¿eh? No hay, o sea que habrá que tener mucho cuidado. Por eso precisamente, ¿por qué no lo hicieron antes? Eso ya es pregunta para allá. ¿O para Fernando? No, a ver, ¿por qué actuaron en estas fechas? Yo creo que si la visita de Biden, sí coincido, algo tuvo que haber precipitado. Esa fue una decisión política que se tomó. La información se tenía, también hay, no digamos, no son eventos de casualidad, pero cuando estás sobre una población buscando un blanco, eventualmente te lo encuentras. O sea, yo ahí sí no creo que el gobierno federal sepa exactamente dónde están todos los blancos todo el tiempo. O sea, yo creo que si los pierden, y para eso están las instituciones, para estar dándole seguimiento, son muy hábiles en moverse. No sé si recuerden hace unos años que se escaparon en motocicletas, y el gobierno ya no pudo hacer nada, que los helicópteros en algunos momentos no dan el suficiente de tiempo, que no hay el operativo armado para poder perseguir a los blancos ya una vez que se les tiene. Entonces, creo que sí estaba armado el operativo en esta ocasión, tanto que está detenido y hubo una reacción fuerte del Estado mexicano, y yo creo que coincido plenamente, ya es algo que hay que subrayar. Estas organizaciones criminales transnacionales a las que tanto miedo les tenemos, pues el ejercicio a la violencia no es tan grande como para poderse enfrentar a las instituciones del Estado. Ahora, claro, no se puede, las instituciones del Estado no pueden estar en todo el territorio todo el tiempo, enfrentándose a organizaciones criminales, pero finalmente la capacidad de fuego de esta organización criminal durante este tiempo pues fue mediana, digamos, ¿no? Podría ser inclusive hasta reducida en comparación con la fuerza del Estado. Entonces, el Estado, las instituciones del Estado pueden entrar a cualquier territorio. Yo creo que esa es una muy buena conclusión que tenemos y algo que nos demostraron. No hay lugar vedado para las instituciones y mucho se hablaba de eso. Doctor Fernando Jiménez, yo coincido con ambos, no le he dado la palabra al doctor Anuar García. Me queda claro que después de tantos discursos, porque los estuvimos esperando durante 4 años, se demostró que nuestras Fuerzas Armadas, respaldadas por el marco del derecho, por su capacitación, por el número de sus integrantes y por toda la capacidad que tienen para ejercer legalmente la violencia, en 3 patadas acaban con
con una organización criminal, a pesar de la fuerte resistencia que opusieron y de que hayan literalmente paralizado a la capital de Sinaloa, más toda la emergencia que generaron alrededor. La pregunta que me sigo haciendo y que les planteo es, ¿por qué no terminan con esto de una vez? Si llevamos más de 15 años en estos episodios de violencia y de evidente ocupación de territorios del país. Digo, inmediatamente antes está el 03, el Cerezo 03 de Ciudad Juárez, está Zacatecas, con nuestros 4 desaparecidos de acá de Colotlán. Y bueno, si me voy haciendo memoria, no voy a terminar. No, yo creo que es el punto. No pueden estar en en todos lados todo el tiempo. Y ese es el problema, y por eso se está construyendo la Guardia Nacional. Para que ellos en algún momento, ¿verdad?, esperemos que puedan tener esa capacidad de despliegue. Pero en el momento en que estaban en Culiacán, dejaron prácticamente vacíos partes del territorio mexicano que en ese momento no tenían cobertura. Entonces, cuando tienes esos recursos tan escasos, cuando tienes instituciones que son poco confiables, donde hay filtraciones de información, donde hay dificultades serias de operación, pues bueno, es muy difícil estar en la cacería, digamos, de todos los blancos en tiempos cortos. Pero creo que este fue un muy buen operativo. Habrá otros que probablemente tienen a la persona, pero en serio, está en el centro de una ciudad y no quieren bajas civiles. Ese es, yo creo que lo más claro, no quieren bajas civiles. Doctora Anuar García, le voy a hacer una pregunta que abierta queda para ustedes dos también. ¿Es un triunfo de nuestra legalidad? ¿Es un triunfo de nuestras Fuerzas Armadas? Lo pregunto pues insistiendo sobre el punto de partida, porque si bien Ovidio está detenido, no sé cuál sea su futuro inmediato, por lo pronto ya está buscando recursos legales, pues hay como otros 20 de su nivel más o menos que andan por ahí haciendo negocios también. Sí es un triunfo el hecho de que lo hayan detenido, al final de cuentas es un presunto delincuente que contaba con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, se le dice al rey del fentanilo, respetando su presunción de inocencia sobre todo. Sin embargo, quiero abonar a lo que están comentando mis compañeros. Creo que sí se puede atacar todo el tema del crimen organizado si el Estado mexicano lo quisiera. ¿Por qué no lo hace? Por falta de voluntad y por corrupción. Y porque están más enfocados en meter recursos en otras áreas que en estar combatiendo el crimen organizado. No olvidemos que existe la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Uno de los delitos que persigue, que tiene que ver con el tema de que cuando 3 o más personas se reúnen con la finalidad de llevar a cabo alguno de los delitos de forma permanente y reiterada, que señala la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueden ser perseguidos por esta, y entonces estamos hablando de un derecho penal del enemigo. Dentro de estos delitos viene el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es muy fácil seguirle la huella al dinero ahorita en México, ya que todo está pues en la mayor parte, todo está en la vía electrónica. Y si tiene recursos, vehículos, viajes, entradas, salidas del país, uso de tarjetas de crédito, es fácil que te pregunten cuál es la procedencia ilícita del recurso. Ellos tienen acceso a toda la información. Si empezaran combatiendo el lavado de dinero y lograras probar con investigaciones de inteligencia 3 o más personas para acreditar que existe una estructura de una actividad delictiva de la que estamos hablando, pudieran ir en contra de todas esas personas y pudieran, metiéndolos en un tema de delincuencia organizada, tener muchas personas dentro de prisión, dentro de las cabecillas. ¿Por qué no lo hacen? Ya lo dije, por la gran corrupción que existe, que en muchas ocasiones gente de la política está involucrada o esos mismos políticos salen del crimen organizado. Creo que es un éxito pequeño, tendría que estarse llevando a cabo por un mayor despliegue de inteligencia para llevar gente presa, no para estar matando ni balaceando gente. Y este tema del helicóptero artillado nos deja muy claro que no fue ninguna casualidad lo que sucedió, por la forma como actuaron, pero no nada más eso. Si ustedes han visto los videos, podrán ver que hubo cerca de 20, 25 carros, incluso con blindaje, con armas arriba, con calibre 50, que fueron destruidos completamente por parte del ejército mexicano. Eso nos deja claro que estaba perfectamente planeada esta situación. Y nuevamente nos hace concluir que cuando el gobierno mexicano decide tomar acciones contra un grupo delictivo, no importa quién seas, porque se supone que el cártel del Sinaloa es el más poderoso del mundo.
No importa quién seas, cuando se deciden pueden acabar con ellos. El tema es que ha hecho falta voluntad. Bueno, y en esto añadiría, y dejándole la palabra, pues si es necesario que venga Biden, pues vamos poniéndole una sucursal de la Casa Blanca, ¿no? Por ahí en alguna Así zona es. bonita. Pues ya hubo una Casa Blanca, ¿no? Sí, sí, ya hubo una Casa Blanca. Es otra Casa Con Blanca. otra intención, Pues pero, que la utilicen entonces. pero eso. pues, señor, Ahí véngase está. aquí tres días por mes, A ver, mínimo. nada más, déjame ver. La polaridad en la que estamos inmersos todos, fíjate. La posición de Anwar es, la corrupción está totalmente en el gobierno. No digo que no, que sí, ¿no? Solamente quiero poner en la mesa la polaridad. Entonces, acerquémonos un poco más al centro y la sociedad civil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí en Guadalajara, yo los veo, revísense. Van a los mismos colegios, los hijos, van a los mismos clubes deportivos. En público se quieren sacar fotos y en privado los critican. ¿Le suena como que es la zona metropolitana de Guadalajara o no? Entonces, mientras sigamos en este nivel de polarización, tú exactamente allá y yo exactamente de este lado, pues se va a romper el hilo. Yo creo que debe de haber un equilibrio en todo. Todo en la vida es equilibrio. No se estiren tanto la liga de un lado y no se estire tanto del otro. Claro, la autoridad, para eso se creó el Estado, Thomas Hobbes, efectivamente para nosotros, ciudadanos, ceder parte de nuestra soberanía y que el Estado brinde seguridad. Eso está claro, ¿Alguien tiene duda de eso? Nadie. Ahora, no. Pero tú también tienes que ver, dejemos de echar la culpa también a los demás. ¿Tú qué haces? No quieras cambiar al mundo cambiando a los otros, cambia tú. ¿Tú qué haces como persona, como ser individual, habitante de este mundo? ¿Tú qué haces? Sí, nos queda claro que el Estado tiene la obligación, por eso fue su creación, de cuidar al ciudadano. Yo revisaría también la sociedad civil. ¿O tú crees, Fernando, que estemos también como sociedad civil? No, claro que no. Claro que Somos no, caldo de cultivos y revisamos las veces que diariamente estamos violentando alguna norma, pues yo creo que nos podríamos sorprender, pero eso no quita que los instrumentos son del Estado, ¿no? Y coincido con lo que bien dice Anwar, que es, sigamos el dinero, pero esas tuberías, digamos, son las mismas que son utilizadas políticamente y por otro tipo de actividades. Entonces, al final y al cabo, cuando descubren un camino, digamos, la autoridad, se puede encontrar con varias cosas que podrían poner, inclusive en estabilidad, la economía nacional, digo, yéndonos muy, muy lejos, pero sí tiene serias dificultades el Estado mexicano en esa cuestión, pero tiene todas las capacidades, tiene todas las herramientas, y el chiste aquí es crear los incentivos para que reaccionen las instituciones, no solo las nacionales, sino también internacionales. O sea, cuando uno encuentra una tarjeta de crédito vinculada a un acto criminal, bla, bla, y entonces lo quiere rastrear internacionalmente, eso significa que otro país o otros países van a mover recursos que podrían estar destinando para su propia seguridad. Entonces, tener esos incentivos para que ellos se muevan no es nada fácil. O sea, México necesita hacer un trabajo muy fuerte para que las demás naciones se suban al barco y ahí sí exista una lucha transnacional en contra de organizaciones transnacionales. Voy a hacer una pausa, si me permiten, doctor. Voy rápidamente a este corte. Regreso con ustedes porque ahora les quiero plantear, además de lo que quieran agregar, ¿qué viene después? ¿Este es el golpe del sexenio o estamos viendo el primer episodio de una nueva política de ataque a la criminalidad organizada y sobre todo en sus cúpulas? Volvemos después de la pausa. Bien, ya estamos de regreso en esta mesa de noche, lunes 9 de enero. Están con nosotros el doctor Anwar García, el doctor Fernando Jiménez y todavía candidato doctor Raúl Gutiérrez. Déjenme preguntar, ahora a reserva de lo que quiera agregar, doctor, porque estábamos así como saltando muy rápidamente pues del comportamiento de la sociedad civil a la intervención de autoridades extranjeras, porque finalmente pues quienes deciden delinquir y organizarse
pues lo mismo ponen una sucursal en Tepic, Nayarit, que van y la instalan en Ámsterdam, Holanda, y lo hacen con toda impunidad y haciendo negocios muy, muy cuantiosos. Pregunto, ¿qué viene después? Revisamos el tema, creo, a reserva de que me corrijan, que sí es una sorpresa en este sexenio. No habían tenido un comportamiento así, creo que es el gran golpe de lo que llevamos visto en la 4T, pero no sé si esto va a ser flor de un día o se va a instalar una nueva unidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas y después de esto vienen muchos otros que todos tenemos en la memoria. Lo que viene después es más violencia. Eso está cantadísimo por el país, ha venido sucediendo, hay movimientos y reacomodos dentro de los grupos rivales queriendo tomar plazas, como lo está comentando, pero no nada más eso, creo que va a haber más riesgo para las personas que tuvieron algún tipo de contubernio con los grupos del crimen organizado que tenían cercanía con este personaje, que seguramente les van a reclamar. Va a haber seguramente desapariciones, va a haber homicidios y va a aumentar el nivel de violencia, creo yo, de este cártel también, porque mucho se habló de una posible traición, pues mínimo de las personas que están involucradas con ellos, no te sé decir a qué niveles, sin embargo creo yo que se va a incrementar. Nada más haciendo un comentario a lo que dijo ahorita nuestro compañero, el doctor Fernando Jiménez, ya existen los tratados internacionales, de hecho así surge la ley Kingpin que utiliza Estados Unidos, así suben a las personas a la lista de la OFAC cuando son declarados enemigos de Estados Unidos y México es parte de los mismos. Sí se puede ir en contra de las personas a nivel internacional, así salieron los Panama Papers, así salió el tema ahora de cómo se mandaban los recursos a África de parte de muchos personajes de la política mexicana con exsecretarios involucrados y así han surgido muchos temas. Creo yo que lo que más nos ha hecho falta es voluntad y ahorita mencionabas un tema interesante. Oye, ¿qué va a pasar? ¿El ejército va a ser una unidad de inteligencia financiera o qué va a suceder? Pues ya existe. Sin embargo, se ha utilizado para fines políticos. No vayan muy lejos. En Jalisco hay una unidad de inteligencia financiera. Tienen un convenio firmado con la federación y tú ¿cuándo la has visto operando? Ese es el tema. Falta la voluntad política, se tienen todas las llaves para obtener la información, pero está echado para atrás el gobierno. Se tendría que dar un cambio de política, porque al final de cuentas el dinero sucio es dinero sucio. Tendría que haber un mayor control. Si decimos puede haber una desestabilización económica, pues hay que pensar en legalizar cierto tipo de drogas para que no sucedan ese tipo de cuestiones. El tema es que no por un tema económico descuidemos el tema de la inseguridad, porque creo que estamos en el peor momento que México ha estado, al menos eso dicen las cifras, aunque nos mientan todos los días diciéndonos que ha bajado la delincuencia. No es cierto, homicidios dolosos han subido, desapariciones, fosas clandestinas, delitos contra las mujeres, todo eso que más nos duele a nosotros como mexicanos ha estado incrementándose. Nada más hay que ver la percepción de inseguridad que se siente día a día en todo el país. Entonces, mientras no exista esa voluntad política, las cosas no van a cambiar. Todo está listo para que suceda. Nada más se necesita que el gobierno decida hacerlo. Es que ese es un tema muy, muy interesante. A ver, acaba de pasar el Mundial de Fútbol. ¿Ustedes creen que en el Mundial de Fútbol subió o bajó la delincuencia en el mundo? No, se mantuvo igual. ¿Qué es lo que sucede? Que los portavoces que siempre están en redes sociales, ahora se dedicaron a ver a Messi, a Ronaldo, en vez de propagar las noticias. ¿Ya han puesto a pensar en eso? Porque hay estudios que lo midieron, Lo midieron, dijeron, a ver, ¿es el mismo nivel o no el mismo nivel? No, la gente estaba ocupada en otra cosa. Antes de entrar Pero esa, maestro, es la hipótesis del gobierno de Peña Nieto. Hablemos de otra cosa. No, yo digo y el resultado ahí está. Yo digo el mundial sí, claro. Este mundial. Así está. Si dejamos de hablar del fenómeno, el fenómeno yo no digo deja de ocurrir. No, exactamente, pero la percepción es distinta. En el mundial tú percibías tanta inseguridad, ¿no? Yo no digo qué es lo que se vaya a hacer y si está bien o está mal, simple y sencillamente, al menos yo como observador de la problemática, solamente observo y vengo a tu programa y te digo, oye, observé esto, que las decisiones y las conclusiones las tomen otras personas. ¿Vieron eso? Yo observé esto y vengo y lo pongo en la mesa. Es difícil. Hablaba con Fernando antes de entrar al programa y tiene relación con la cuestión económica que menciona Anwar. Ya observamos también que la mayor cantidad de dinero que está en México es de economía informal. En primer lugar, las remesas. Dije economía informal, yo no dije que fuera delito. Economía informal. En segundo lugar, el tráfico de armas. En tercer lugar, el tráfico de droga, el tráfico de personas. Todo, imaginémonos el boquete
que causaría que dejaran de venir las remesas, o sea, porque este dinero no se queda así, el dinero produce dinero, se van a otras empresas, evidentemente que hay gente que no sabe que trabaja en una empresa, que su dueño está dedicado a actividades ilícitas y no tiene la culpa de un anuncio en el periódico, va y se contrata, no tiene ciencia. Pero está bien difícil armar todo el rompecabezas. Es decir, ¿no? Hay elementos químicamente puros. Eso no existe claro. eso en la vida. No hay un día en el que la criminalidad sea combatida y al siguiente día desaparezca. No hay veritas mágicas, no existe. Tiene que ver muchos temas que Fernando maneja, Anwar también en SOS, es de prevención, no solamente. Ahorita estamos analizando un tema de una reacción del gobierno federal ante un personaje. Pero para llegar a una mediana solución a esto, tendríamos que empezar, Fernando, por lo que tú mencionas siempre, ¿no? Toda la parte preventiva. Y eso, señoras y señores, cuesta años. Sí, no. A ver, que solucionemos el asunto, yo creo que no va a ser las próximas 2 décadas. Que podamos reducir la violencia, que es el objetivo de este gobierno, no es la reducción de la criminalidad, es la reducción de la violencia. Y eso lo han dicho N veces, o sea, bueno, desde el sexenio anterior. Pero bueno, teniendo eso, después de este operativo, pues sí habrá brotes de violencia, sin duda alguna, como bien dice Anwar, pero también habrá un repliegue de los otros blancos estratégicos del gobierno federal, o que se sientan blancos, y tendrán seguramente más cuidado en sus movimientos, probablemente se replieguen, a algunos se les perderá la pista, seguramente en la inteligencia, y lo que deberíamos, o nos gustaría ver, o a mí me gustaría ver, es más operativos de estos. Si pudiera ser uno cada año, pues bueno, podríamos ir avanzando en desarticular a estas personas que son líderes, que son carismáticos, que tienen un significado muy grande para la sociedad y para el mercado de drogas, para la criminalidad y para la sociedad. La impunidad está a través de estos criminales que siguen en las calles. ¿Uno cada año sería algo así como moderado? El Chapo tiene 18 hijos. Sí. Bueno, aparte de que no solamente es el señor Guzmán. Una operación de inteligencia, de ubicación de un blanco y de operativo puede tardar 2-3 años. O sea, no son cuestiones rápidas y sencillas. Ahorita, ¿no? Y sobre todo para que después se convierta en una carpeta de investigación que no se caiga. Pero es que estamos perdiendo algo de vista muy importante. Sí. No había una orden de captura de parte del gobierno mexicano. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve detener a alguien que no tiene una investigación abierta mientras no exista flagrancia? Más bien, tendrían que estar haciendo su trabajo las instituciones para armar carpetas de investigación y pues para llevar a cabo la detención de las personas. Sin embargo, lo estamos viendo como ha sucedido en otros operativos, como cuando ocurrió con el operativo Agave Azul, si mal no recuerdo que fue el nombre, donde hubo más de 2,000 empresas de aquí de Jalisco que fueron, que su dinero fue retenido y personas por parte del gobierno mexicano, pero a petición de un juez en Estados Unidos. Mientras no interviene el extranjero, México no se está moviendo. Es una política criminal de abrazos, no balazos. Me la llevo metido en Sinaloa, que ya no me acompañen los medios. Oye, ¿no estás persiguiendo crimen organizado? No se está persiguiendo crimen organizado. Oye, que cuando fue la elección en Sinaloa hubo personas que fueron levantadas y se favoreció a cierto candidato que luego fue gobernador. Sí sucedió tal cual. Nadie dice nada de eso porque es parte de una política que está siguiendo el gobierno. Por ahí andaba uno de los cercanos de dicho partido en el gobierno buscando hacer una pax narca con la finalidad de acercarse a los grupos delictivos para tranquilizar la situación, cosa que no sucedió. Entonces, volvemos. Mientras la autoridad no haga lo que tiene que hacer, no vamos a tener tranquilidad en el país, no va a haber seguridad, ya no nomás atienden temas de crimen organizado, brincaron a los delitos del fuero común, ya están cometiendo una serie de situaciones. Si tú atiendes un despojo, que a alguna persona le quisieron quitar su inmueble y de repente andan preguntando que de parte de la oficina es un grupo delictivo que quiere tomar el control del inmueble, espérame, eso ya ni siquiera es crimen organizado. No, pero hay dinero. ¿Y qué pasa? Trata de personas es el segundo delito que más dinero está dejando ya a nivel nacional y ya a nivel mundial. Ya está superando el tráfico de armas. Acabo de ver el estudio la semana pasada. Me llama mucho la atención. ¿Quién controla todo eso? El crimen organizado. Si a eso le sumas el tema de la pornografía infantil, también controlado por el crimen organizado. Si le sumas, ya mencioné trata de blancas, los temas relacionados con violencia contra las mujeres, feminicidios, etcétera, en todo está ya el crimen organizado expandiéndose. Y el gobierno cada vez lo vemos más retraído, diciéndonos que todo va muy bien, cuando la realidad es que no está así y creen que con un discurso político todos los ciudadanos somos tontos y nos la vamos a creer. La realidad es otra.
Y si bien es cierto, hubo una percepción durante el Mundial, pues como que no había tanta inseguridad, la realidad es que la gente sigue teniendo miedo al día de hoy de salir a las calles. Déjeme preguntarle, doctor, sobre este punto en particular. Digo, es que son varias aristas, pero sobre el tema del empoderamiento de la criminalidad organizada. Primero, no es exclusivamente mexicana. Y segundo, ¿hay reversa a eso? ¿O a qué escenario nos dirigimos? Por supuesto que hay reversa y solamente se necesita una voluntad real del gobierno mexicano. Todo lo que alcances a abarcar tú con el tema de inteligencia, cuando te lo decides, puedes ir contra quien tú quieras. Y si no te alcanza, pues ahí está Estados Unidos para ciertos temas muy evidentes donde tienen mucho interés. Para eso está el famoso USAID o el USAID, donde ellos están colaborando con el país y te puede brindar las cuestiones de tecnología. Y no está tan lejos como uno se lo pudiera imaginar. El mismo Poder Judicial del Estado de Jalisco recibió una donación de más de $6 millones para digitalizar sus procesos en materia penal. De eso se habla poco. Sin embargo, la cercanía a Estados Unidos con la finalidad de tener un México más tranquilo, ahí está. Hay que aprovechar lo que nos sirva, obviamente siempre que se respete la soberanía mexicana, y si no, México tiene más que suficientes elementos. Lo que no ha habido es un respaldo por parte del gobierno. Y pues, ¿cómo lo va a ver? Si estamos viendo que las verdades históricas que se crearon en anteriores sexenios se caen a pedazos ahora todo el mundo se cubre porque no saben qué va a pasar en el 2024, si se queda el mismo partido, si no se queda, si es un candidato o es el otro, si hay rencillas y se sacan los ojos, todo el mundo se está cuidando y creen que, y así lo dicen, muchas veces no hacer nada es hacer todo. Eso es lo que está sucediendo en México. Por eso está tan mal el combate al crimen organizado, a la criminalidad, y por eso hay tanta inseguridad. Tengo que hacer una pausa, ya casi vamos al cierre del programa, qué rápido, pero les planteo un escenario un poco más general, saliéndonos un tanto del evento específico del Culiacanazo, para que nos den su diagnóstico sobre lo que estamos viviendo y lo que viene pues, en un futuro inmediato. Amigos, vengan después de esta pausa, sigan con nosotros, estamos aquí en Nosotros Decimos. Bueno, este es ya el último segmento de nuestro programa. Les recuerdo que si lo encontraron empezado, se quedaron con mucho interés de lo que nos están compartiendo nuestros invitados. Estamos en redes sociales. El programa completo en nuestro sitio de YouTube. También lo estamos compartiendo en segmentos en Twitter. Naturalmente la transmisión en vivo y ahí se queda en Facebook. Regreso con ustedes. Déjenme recordar algo porque de repente se hacen demasiados elementos para poder poner en la mesa. Recuerdo el Culiacanazo versión 1, la liberación de Ovidio. Luego la visita del presidente y el saludo a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, que se ha convertido, creo yo, en una de las imágenes que más le ha pesado a lo largo de su sexenio. Después los eventos que se han dado de inseguridad en diferentes estados, sé que tienen en la memoria muchos, y después este episodio. Les preguntaba que a dónde vamos. Me queda como la impresión de que finalmente vamos a seguir más o menos igual, de que armar la detención de un cabecilla ni desaparece una organización criminal, ni tampoco es un asunto que se pueda decidir en un par de días, ni tampoco modifica mucho la realidad. Nos hacían hincapié, estoy haciendo la síntesis, de que se requieren, obviamente, mayor actuación de las autoridades locales, una mayor participación social, lo cual veo pues casi posible, dado que no hay ninguna intención, objetivo, programa, ni siquiera difusión del tema, más allá de la comunicación federal que todo el tiempo nos bombardea con mensajes de lo delicado que puede ser consumir drogas, que creo que jamás nos han dado pues la medición de qué efecto provoca eso, si ha disminuido el consumo o no, que creo que no. En fin, al final les quiero plantear cuál sería el escenario que le espera a México en lo que resta de este sexenio. ¿Los 2 años de Andrés Manuel quedarán sellados por su saludo a la mamá del Chapo o quedarán sellados por el combate a Ovidio Guzmán y será lo único que pueda pasar? Yo creo que en ese recuento que estabas haciendo hay un dato importante, la recaptura de Rafael Caro Quintero. Sí. Sucedió 3 días después de la visita del señor presidente López Obrador al entonces presidente Trump. Entonces, si hablan una ofrenda posterior, ¿no? O ¿cómo le podríamos decir? Se recapturó, pero hay un tema que se nos ha escapado, solamente se
tocó así poquito, es que es importante, el tema de los amparos, Ana, ¿verdad? También inmediatamente se obtiene la suspensión, Rafael Caro Quintero, y en este caso igual, entonces hay que esperar los 60 días que Estados Unidos formalice la solicitud de extradición, esperar a ver qué pasa con la suspensión, o sea, 60 días estamos hablando, 10 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Tú preguntas, ¿y qué nos podemos esperar? Primero, el seguimiento legal de este asunto, porque ahora no solamente es la espectacularidad de ver el helicóptero artillado mandando las balas, no. Ahora es tema técnico-jurídico de seguir para que no se caiga el asunto, como Fernando mencionaba. Ese es importante. ¿Confía en la Fiscalía? Sí, claro, confío en los ministerios públicos de la Federación que trabajan ahí, no se les puede ir este asunto. Hay asuntos que ni cuenta. Tú imagínate por ahí, ¿quién sería? A ver, yo que he trabajado 20 años ahí, ¿quién fue el idiota que no le dio seguimiento a este asunto? No, pues no va a existir, hombre. Esto va a seguir. Habrá que ver a los jueces qué sucede. ¿Qué va a seguir? Evidentemente, pues va a seguir, como dice Eduardo, más violencia, ¿no? La violencia, a ver, es algo, digamos, cuando digo normal no quiere decir que me guste decir normal, pero tengo que decir, se ha normalizado esto. Tendrá forzosamente que venir un reacomodo de los grupos. Dentro de las instituciones, pues son empresas, ¿no? Entonces, si hay gerentes, también hay subgerentes que van a tomar el mando de gerentes. Y los de otro grupo van a ver debilitado al antagónico, van a tratar de meterse, los otros van a tratar de defenderse. Pues yo no veo cómo vaya a estar normal por una situación natural que sucede en los reacomodos cuando sucede este tipo de eventos. Ese es un análisis muy aséptico, maestro. Ciertamente como si estuviéramos desde fuera observándolo, pero nos decía el doctor Anuar García que se está incrementando la trata de personas. Bueno, los dramas que viven muchas personas todos los días en el barrio, en la casa, las amenazas, la extorsión, el cobro de derecho de piso, ¿como para cuándo hay que seguir esperando o qué? No, bueno, habría que romper este vínculo entre criminalidad común y crimen organizado. Eso deberían de estar trabajando las instituciones de los estados. Eso es como, yo creo que el objetivo principal que deberían de tener. Actualmente no lo tienen. Las fiscalías estatales están en muy malas condiciones en general y es difícil que logren esto. Pero hacia allá deberíamos de estar yendo. Que se vaya a ver en los próximos 2 años, no creo que haya mucho avance. Igual algunos estados. En Hidalgo se están haciendo grandes cosas, pues está Santiago Nieto como fiscal y algunos fiscales que lleven un liderazgo, pero en general creo que continuaremos en lo mismo. Mayores índices de violencia de tipo criminal, crimen organizado, narcotráfico, lo veo esporádico, como está haciendo hasta ahora. O sea, sí va a haber casos, pero no va a ser los niveles de violencia que se tuvieron otros años, en donde tuvieron a ciudades enteras en riesgo completo durante largos periodos de tiempo. Y finalmente, lo que a mí me preocupa mucho es que este fentanilo, esta droga que en serio acaba con el ser humano, se empiece a volver parte de la cultura de las drogas en México. Y empiece a haber consumo y entonces empecemos a ver todos los problemas que tienen también en Estados Unidos. Ahí yo creo que hay un espacio muy grande para trabajar, para poder prevenir, ¿no?, que los jóvenes no accedan a las drogas y para poner una línea muy clara en que ese tipo de actividad criminal, producción de esa droga, no va a ser tolerada en el país y eso tenemos todo el apoyo de Estados Unidos y de otras. La Unión Europea también está muy preocupada por el fentanilo. Entonces, creo que por ahí tenemos una oportunidad para no dejar que suceda. O sea, ya lo estamos viendo, entonces por ahí es un riesgo grande que tiene el país. El fentanilo, hablando de producción en México, ¿todavía está ubicado en un solo grupo? El Cártel de Sinaloa. ¿Nada más? Así es. A lo que hemos visto hasta ahorita. Los de la información con que la que están produciéndolo aquí. Lo que están haciendo otros grupos delictivos es traerlo de Asia, principalmente. Esa es la información que se cuenta. ¿Y podemos, en serio, ponerle un dique a eso? Es muy complicado. Vamos a lamentarlo dentro de unos 6 meses, 2 años. No, yo creo más bien que no lo van a poder parar. Y luego se va a usar discursos como el de qué van a vivir los pobres señores que no están pudiendo sembrar su amapola. Creo yo que se ha normalizado el tema de las drogas. El consumo creo yo que va a ir creciendo. Yo no veo al Estado mexicano haciendo nada para detener ese consumo ni esa producción, a menos que intervenga Estados Unidos. Y es un tema de política criminal.
¿Qué pudiera suceder de aquí a 2024? Muy poco en tema de que vaya a mejorar la situación, no lo veo, porque no se ve la voluntad de parte del gobierno mexicano. Tan es así es que económicamente no les da para eso, porque traen obras faraónicas donde se están yendo todos los recursos y aquí no se le ve que se le va a invertir para combatir estos grupos de la delincuencia organizada. Les voy a hacer una última pregunta porque nada más para eso me da el tiempo. ¿Ha fracasado la política de seguridad de este sexenio, sí o no, y por qué? A ver, maestro. No ha sido la mejor. Los resultados ahí están. Mi opinión no contaría, hay que contar los datos, los números. Y primero, percepción de inseguridad. ¿Sigues teniendo percepción de inseguridad? Sí. ¿Han aumentado los delitos? Sí o no, ¿y qué delitos? Así hay, fíjense, estamos en el mismo nivel que en el 2011. Ojo, en eso misma fuente, Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que sucede es que la percepción es mayor. Quizá lo que yo veo área de oportunidad es la comunicación que mencionaba Fernando antes. ¿Cuál es la comunicación que tienen los gobiernos para decirle a la gente qué es lo que está pasando? ¿Habían escuchado que estamos en el mismo nivel que 2011? No, ¿verdad? Pues exactamente igual. Es nada más pues observar, no quedarse con el arbolito de aquí enfrente, sino tener la visualización del bosque completo. Habrá mucho trabajo por hacer. ¿Ha fracasado? No, ha fracasado la comunicación. Bien. Doctor Fernando Jiménez. Coincido que tienen un serio problema el gobierno federal con la comunicación, igual que los gobiernos estatales. Es una locura eso, pero sí podrían comunicar de una forma mejor para que tengamos mayor confianza y conozcamos mejor los números. Creo que no, ni es fracaso, es que esto hay un avance. Sí, por ejemplo, uno de los temas que tenía preocupadísimo al presidente que lo logró fue descriminalizar la política, ¿no? O sea, digamos, el discurso político, el espacio político. Ya no todo el tiempo se está hablando de criminalidad, sino se está hablando del Tren Maya, se está hablando de la refinería, se están hablando muchos temas, pero no es la agenda, no es la narrativa, no todo está centrado en la criminalidad. Bueno, y eso es un avance. ¿No? Y eso es un avance, porque nos estaba comiendo ese tema. O sea, sí hay un impacto en la gente cuando cambias el discurso y metes otros temas que también son prioritarios. Digo, no hay que quitarlos. Sí. Y tenemos que seguir construyendo instituciones. O sea, esperemos que a final de sexenio ya esté esa Guardia Nacional funcionando, ya tengamos este esquema de las Fuerzas Armadas en colaboración con la Guardia Nacional para que puedan dar mayor seguridad en mayor número de espacios. Lo que pasa es que la criminalidad va a crecer. O sea, esto es exponencial. Entonces, inclusive hablando un poco de los números, si tenemos los mismos números de 2011, pues es un avance. Porque hay un nivel de contención. Debería de haber crecido, ¿no? Es la normalidad. Ha fracasado brutalmente el sistema de seguridad aquí en México y la estrategia de seguridad. Te explico por qué. Eso de apostar al ejército, a militarizar la Guardia Nacional, a desaparecer la Policía Federal, a quitarle el apoyo, el Fortasec, el disminuir otros fondos para que las policías municipales y estatales de los estados participaran por la proximidad social y dieran resultados, nos trae muchos menos resultados que los que se tuvieron con anterioridad. Entonces, ha sido un grave fracaso que no va a ningún lado. El ejército está creado para hacer cierto tipo de funciones, las policías para la proximidad social y evitar una gran cantidad de delitos. El éxito que tiene la Guardia Nacional aquí, vamos a poner en Jalisco, al día de hoy, es una tercera parte de lo que tiene nada más la pura policía estatal, que también es pequeña, pero las municipales son las que llevan a cabo el 80% de las detenciones que suceden aquí en el estado de Jalisco, como por ejemplo. Pero los recursos están realmente en la Federación, en la Guardia Nacional, en la Sedena, en la Marina. Entonces, mientras tu estrategia siga siendo apostar por una militarización que no tiene la cercanía, y si hablamos que estamos muy bien porque en el 2011 se cometían 1 millón de delitos y ahora se cometen 1 millón de delitos, eso no tiene nada de positivo. Tendría que haberse buscado la manera de echar para atrás todo eso, no nada más decir, bueno, es que estamos igual, no está mal. No, está pésimo. Ha faltado una voluntad política, ha faltado una decisión y ha faltado darse cuenta que el ejército no nos va a resolver el tema de seguridad del día a día. Doctor Anuar García, doctor Fernando Jiménez, maestro Raúl Gutiérrez, les agradezco mucho. Luego, si me permiten, hablamos sobre la presentación de denuncias, que a mí me queda la duda de si no ha disminuido la presentación de denuncias en lugar del número de delitos. Pues, un muerto es mucho, o sea, no tiene que ver con Nos despedimos y les agradecemos. Aquí tiene usted esta mesa con un tema del que seguiremos hablando mucho tiempo. Les agradezco mucho. Sigan en Canal 10. Buenas noches.